Queridos hermanos, las últimas semanas estuvimos viendo la carta a los Efesios. En esta ocasión vamos a comenzar con la carta a los Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Y a manera de introducción, hermanos, esta ocasión vamos a ver lo que dice el capítulo 1, hermanos. Nuestro deseo es que podamos ir viendo cada una de las epístolas para encontrar la obra de Cristo. Recordarles, queridos hermanos, que la Biblia está compuesta por dos grandes secciones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con 39 libros, los cuales, podemos decirlo así, todos son las promesas de ese Cristo que vendría. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de ese Mesías. Desde Génesis hasta Malaquías, todos prometen la venida de ese Cristo, cómo ese Cristo restauraría todas las cosas, cómo ese Cristo vendría a solucionar el problema espiritual del hombre. ¿Cuál es ese problema espiritual del hombre? Que está separado de Dios, que está en pecado y que está bajo el dominio de Satanás. Bueno, las 39 escrituras que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento, hermanos, son las promesas de ese Cristo. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos varias secciones. Tenemos la sección de los evangelios, la sección del libro de los Hechos, las cartas y el Apocalipsis. Estos, hermanos, estos libros, hermanos, son, los evangelios son el cumplimiento de todas esas promesas. Todo lo que en el Antiguo Testamento ya se había anunciado, en los evangelios se da el cumplimiento. Viene Cristo a este mundo y comienza a cumplir cada una de esas promesas que Dios había dado desde el Antiguo Testamento. Una vez cumplido esto, una vez que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, hermanos, se da la predicación de ese Cristo y eso es lo que consiste el libro de los Hechos. Posteriormente, hermanos, tenemos las cartas. Y las cartas son la explicación de la obra de Cristo. Y la finalidad, hermanos, de explicar las cartas es que podamos entender la obra de Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, comenzamos con la carta a los Efesios, que es una carta, hermanos, que habla de manera en general, hermanos, del plan de Dios, el plan de redención, cómo Dios nos había escogido, cómo Dios nos ha amado y nos puso en este camino y cómo desea que la iglesia tenga esa plenitud de la que Él habla y que cada uno de nosotros pueda experimentar a Cristo en sus vidas, que pueda cimentarse su fe en Cristo, que es el fundamento, hermanos. Y bueno, hay instrucciones especiales del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso y finalmente, hermanos, eh, la carta de los Efesios concluye en una vida de oración, una vida de tomar la palabra, una vida de evangelismo. Bien, hermanos, esa fue la carta a los Efesios. Hoy vamos a comenzar a ver la carta, hermanos, de los tesalonicenses. Y entonces quisiera, hermanos, que pudiéramos darle lectura a este primer capítulo. Hemos estado dando aquí acceso a diversos hermanos que se han estado incorporando, lo cual les agradezco, queridos hermanos. Voy a hacer un poquito para acá el panel de los participantes. Y vamos a comenzar, hermanos, con el texto, hermanos. Bien, el capítulo 1 tiene una salutación, hermanos, y quisiera que la pudiéramos checar. Vean lo que dice la salutación de esta carta, hermanos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quisiera hacerles notar, hermanos, que está claramente identificada la carta como una carta a la iglesia, hermanos. Hay cartas, hermanos, que están consideradas como universales porque digamos, enfocadas de una manera general al lector. Hay cartas muy específicas como a Timoteo, a Tito, a Filemón. Son cartas personales, cartas pastorales. Y hay cartas que están dirigidas a las iglesias, como en este caso está dirigida a los tesalonicenses. Y hermanos, es necesario notar que esta carta, hermanos, es la más antigua que escribió el apóstol Pablo. De las cartas que contiene la Biblia en el Nuevo Testamento, esta es la carta, hermanos, del apóstol Pablo que se escribió aproximadamente en el año 50, ¿sí?
y de las epístolas es la más antigua de todas las epístolas del apóstol Pablo. Y muy probablemente, hermanos, puede ser el texto más antiguo del Nuevo Testamento o puede ser el segundo, porque también está la carta que escribió el apóstol Jacobo y la carta es conocida como Santiago. En otras ocasiones les explicaba que hoy conocemos la carta de Santiago por la contracción que se hizo del latín de Sanctus Jacobus como Santiago. Esa fue la contracción final de la evolución de nuestro lenguaje y pasó de ser, digámoslo así, de la carta del Santo Jacobo a Santiago. Esa es la derivación del lenguaje. Y esa carta, hermanos, está dirigida a la iglesia, pero de los creyentes que son de origen judío. Finalmente, hermanos, cualquiera que sea la carta que se haya escrito primero, Dios nos ha dado grandes enseñanzas a través de ellas. Y vean, hermanos, lo que contiene este primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Es una carta, hermanos, que Pablo escribió estando en Corinto. Entonces vamos a leer, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Me hago este micrófono para acá. Y dice así. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bien, queridos hermanos, hasta aquí la lectura. Vamos a comenzar, hermanos, con la exposición del texto. Bien, hermanos, ¿ahí me escuchan? Hermanos, ¿me escuchan? Sí, Gracias, Carlita. Bien, dice la palabra del Señor lo siguiente, eh, que Pablo da gracias en sus oraciones por la iglesia. Es algo que Pablo siempre va a estar denotando en sus cartas. Él siempre está en oración por las iglesias. Él siempre está en oración por los creyentes. Él siempre está en oración por las personas a las que dirige sus cartas. Son personas que están en su memoria, son personas que le vienen a la mente en cada tiempo de oración que hace Pablo. Y en el versículo 3 dice que se acuerda de ellos sin cesar, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, enseñará a la iglesia que debemos de orar sin cesar. Debemos estar siempre en oración, una oración continua durante el día. ¿Y de qué se acuerda Pablo, hermanos? Se acuerda de tres cosas acerca de la iglesia de los tesalonicenses. Se acuerda, hermanos, de su fe, se acuerda de su amor y se acuerda de su esperanza. El versículo 3 nos va a hablar, hermanos, de que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia, hermanos, que podía, hermanos, tener evidencia de su fe. Había obras, hermanos, que eran realizadas por la fe de ellos. ¿Y esto qué es, hermanos? Que ellos vivían, hermanos, buscando agradar a Dios. Por eso hacían cosas de acuerdo a la fe, porque creían en el Evangelio, porque creían en el Señor Jesucristo.
La iglesia, los creyentes, hermanos, mostraban su fe y la evidencia de ello eran las obras que hacían. Pero también dice la palabra aquí en el versículo 3 que también Pablo se acuerda de su amor, hermanos, su amor, ¿sí? El trabajo de vuestro amor. Hermanos, eso del trabajo de vuestro amor significa que la iglesia, hermanos, comunicaba ese amor. En la comunión los hermanos unos con otros se podía notar el amor. Era algo palpable, algo, hermanos, que podía ser reconocido con la simple convivencia. El trabajo de vuestro amor, hermanos, significa que no había un amor falso, un amor de dientes para afuera, sino que había una comunidad, hermanos, que se amaba sinceramente. Había una iglesia, hermanos, donde se expresaba el amor y la iglesia era un lugar, hermanos, de amor. Y también dice Pablo en este versículo que se acuerda de la esperanza que ellos tienen en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí una palabra muy importante, la constancia en la esperanza, hermanos. ¿Cuál es la esperanza a la que nos llamó el Señor Jesucristo, hermanos? La salvación. Y cuando la iglesia dice aquí que es constante en esa esperanza, hermanos, quiere decir que la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, mantenían, hermanos, esa firmeza en creer en la salvación que Dios nos da por medio del Evangelio. A pesar, hermanos, de las circunstancias que rodeaban a esta iglesia, ellos se mantenían en esta esperanza, que somos salvos por medio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. La obra de Cristo nos da salvación, hermanos. Y poner nuestra confianza completamente en lo que Cristo hizo, hermanos, a nosotros nos asegura esa salvación. ¿Cuál es el contexto, hermanos, en el que vive la iglesia de los tesalonicenses? La iglesia de los tesalonicenses, hermanos, se encuentra, hermanos, en una región marítima, en una región portuaria, lo cual, hermanos, permitía que hubiera una gran actividad. Había mucho movimiento, había mucho comercio y el traslado, hermanos, de los productos, el traslado de las mercancías siempre iba a traer pues a personas de diferentes lados, las cuales estaban pues cada una con su cultura, cada una con su religión, cada una con sus tradiciones, en fin. Y entonces la ciudad de Tesalónica, hermanos, se convirtió en un lugar portuario con mucha actividad religiosa, con mucha actividad de diferentes partes del mundo y estaba habitada esa ciudad por diferentes comunidades, hermanos, tanto que los judíos que ahí vivían tenían hasta su propia sinagoga. De modo, hermanos, que en medio, hermanos, de esa ciudad, con tanta actividad, con tanta religión, con varias cosas, el evangelio sí pudo, hermanos, dar fruto ahí. Y hay una iglesia, hermanos, que tiene fe, que tiene amor y que tiene esperanza. Y esta esperanza, hermanos, es conocida por Pablo y es de lo que él agradece a Dios en sus oraciones. Dice aquí el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿A qué se refiere cuando el apóstol Pablo dice vuestra elección? Es que fueron escogidos por Dios. Y esto es congruente con otras partes de la palabra, otras citas de la palabra, hermanos, donde nos habla, hermanos, de que Dios es el que nos escoge. Dios es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios se compadece de quien Él se quiere compadecer. Y entonces Pablo está diciéndole aquí a la iglesia, nosotros sabemos que ustedes fueron escogidos por Dios. Nosotros conocemos su elección porque ustedes son amados de Dios. Por eso nosotros siempre que nos acordamos en nuestras oraciones de ustedes, damos gracias. Damos gracias porque Dios les ha permitido tener fe, les ha permitido tener amor y les ha permitido tener esa esperanza, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Podemos Sí, continuar? amén. Amén. Gracias, gracias. Bien, versículo 5. Dice aquí, hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Aquí aparece ya el evangelio, hermanos. Nuestro evangelio, la buena noticia, la obra de Cristo, no llegó a ustedes en palabras solamente, es decir, en una explicación verbal, sino también en poder
en el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente hubo una explicación verbal de la obra de Cristo, sino que también hubo una evidencia, hermanos, del poder de Dios en esa región, para que las personas de Tesalónica pudieran creer. Nuestro Señor Jesucristo, una vez que resucitó, hermanos, una vez juntando a sus discípulos, les dijo, hermanos, que habría señales que seguirían la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio iba a ser acompañada del poder de Dios porque esas señales testificarían, hermanos, acerca de la veracidad de este Evangelio. Y entonces Pablo aquí lo vuelve a retomar. El Evangelio no llegó a la ciudad de Tesalónica, hermanos, solamente con explicación verbal, sino que también fue acompañada por lo que testifica el Espíritu Santo con poder. Y no solo eso, hermanos, dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente había una explicación verbal del Evangelio, no solamente había evidencia del poder de Dios, sino que también había, hermanos, un testimonio de estos discípulos, en este caso Pablo, Silas, Timoteo. Hay un testimonio, hermanos, de que son siervos de Dios, de que son hijos de Dios y que han sido enviados para predicar el Evangelio. Entonces recuerda estas tres cosas, hermanos. Es una explicación verbal, evidencia del poder de Dios y testimonio, hermanos. Esto, hermanos, permitió que el Evangelio pudiera, hermanos, tener arraigo en la ciudad. Dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ellos están diciendo esto porque hay un testimonio, hermanos, y porque tienen claro lo que hizo el Señor Jesucristo, por eso también lo imitan a Él. Y que de hecho ese es el modelo, que lo imitemos a Él, que Cristo se ha formado en nosotros y nosotros nos parezcamos más a Él que a nosotros. Y día a día ir muriendo a nosotros mismos para que Él viva en nosotros, hermanos. Dice el versículo 6, la segunda parte, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Si ustedes leen, queridos hermanos, el capítulo 17 del libro de los Hechos, van a poder percatarse de que hubo gran tribulación también en esa zona, porque judíos celosos de la escritura pensaban que el evangelio era una blasfemia. Porque en el evangelio, hermanos, el centro es Cristo. Y los judíos, hermanos, habían perdido el centro de las escrituras. Los judíos se habían quedado solamente con las ceremonias y con las tipologías. Los judíos, hermanos, ya no tenían fe en la palabra, tenían religión, pero no tenían, hermanos, un verdadero conocimiento de a dónde los llevaba esa palabra. Y el evangelio, hermanos, que viene a ser predicado tiempo después por estos discípulos, viene a traer, hermanos, conflicto para ellos. Y en sus corazones, en lugar de haber fe, hubo que hubo disensión. Y fueron los mismos judíos de esta ciudad los que alborotaron también a otras personas para que, a otros gentiles, hermanos, claramente, para que pudieran expulsar a los discípulos, a Pablo, a Silas y a Timoteo. Hermanos, esta es la tribulación de lo que habla Pablo aquí en el versículo 6. Hubo un alboroto, hermanos, de manera que ellos tuvieron que salir de la ciudad. Y ese alboroto, hermanos, no crean que saliendo ellos de la ciudad se calmó. La iglesia que permaneció en Tesalónica, hermanos, tuvo que lidiar con ese alboroto, tuvo que lidiar con esa tribulación. Perdón, el capítulo 17 del libro de los Hechos, hermanos, nos habla de cómo se convirtieron no solo judíos, sino que también se convirtieron griegos y que también se convirtieron mujeres nobles, hermanos. Y así se conforma la iglesia de Tesalónica. Hay personas, hermanos, que no solamente son judíos, sino que son gentiles y que vienen a ser creyentes, hermanos. Y cuando Pablo, Silas y Timoteo salen de este lugar, hermanos, ellos van a buscar regresar. Sin embargo, Pablo explica en esta misma carta que en varias ocasiones intentó volver, pero fue estorbado y por lo tanto también entonces toman la decisión de mandar a Timoteo. Esto, hermanos, lo vamos a ver más adelante y esto también está escrito en el libro de los Hechos y en la carta a Timoteo, hermanos.
Pero bueno, dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. La iglesia, hermanos, permaneció en medio de tribulación. Siendo una iglesia naciente, hermanos, permaneció en medio de la tribulación. Ellos se fortalecieron en la fe y aguantaron, hermanos, la persecución que pudo haber. Ellos aguantaron el rechazo. Ellos aguantaron, hermanos, aún los juicios públicos que querían hacer de cada creyente. Porque ese fue el motivo por el cual Pablo salió de ahí. Los querían enjuiciar y los querían linchar porque argumentaban contra ellos que ellos eran alborotadores del orden público. Bien, hermanos, dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bien, afortunadamente, hermanos, cuando los discípulos salen, siguen su camino continuando en la predicación del Evangelio y la iglesia misma de Tesalónica, hermanos, se va a extender a modo de seguir predicando el Evangelio. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que, que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La actividad misma de la ciudad, hermanos, traía siempre diversas expresiones culturales y religión. Y esa provincia, hermanos, de Macedonia, que hoy, bueno, todavía existe Macedonia como tal, y que también otra parte de la provincia es Grecia actualmente, hermanos, toda esa parte siempre estuvo catalogada como una zona de idolatría. Había diferentes cultos, pero aquí la palabra de Dios nos dice que estas personas se volvieron de esos ídolos al Dios vivo, al Dios verdadero, hermanos. Y este es el poder del Evangelio, que nos saca del error y que nos saca de la idolatría para que nosotros vengamos a ser siervos del Dios vivo. Y dice aquí el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y este es el centro, hermanos, del primer capítulo de la carta. Cristo, aquí viene explicada la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquel que resucitó de los muertos. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Aquel que esperamos de los cielos. ¿Quién es Cristo? El que nos libra de la ira venidera. Hermanos, recordemos que todas las cartas, hermanos, están dadas por Dios, fueron inspiradas por Dios para explicarnos la obra de Cristo. Y este es el centro del capítulo 1. Cristo, hermanos, es quien vuelve. Y esta parte, hermanos, la va a explicar Pablo en el capítulo 4. Va a ahondar en ello y también, hermanos, hermanos, a, en el capítulo 5 nos va, hermanos, a dar un panorama de cómo es esa vida en el Señor, de cómo nosotros ahora que servimos al Dios vivo y verdadero, estamos libres de otras cosas, sin embargo, tenemos una comunión con Dios que se aborda día a día, una comunión que se cultiva, hermanos, una relación que siempre se está construyendo, hermanos. Entonces, este es el centro del capítulo 1, el versículo 10. ¿Quién es Cristo? Aquel que vuelve, hermanos, aquel que esperamos y viene de los cielos. Él es el que resucitó, hermanos. Él es el que nos libra de la ira venidera. Bien, hermanos, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque en esta región, hermanos, del Imperio Romano, mucho del culto que se hacía a los diversos ídolos, toda estaba relacionada con el castigo, toda estaba relacionada con la sexualidad, toda estaba relacionada, hermanos, con una reencarnación. Había diversas prácticas, hermanos, que estaban relacionadas con el culto a diferentes deidades, pero todas, hermanos, todas llegaban a tener un mismo denominador, un común denominador. Estas prácticas, hermanos, todas eran, hermanos, acerca de disfrutar, acerca de
gozar de los placeres, acerca de llenarse de las cosas de este mundo, porque no había una certeza del futuro. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo predica aquí, hermanos, que es Cristo el que nos libra de la ira venidera. Hay un secularismo, digámoslo así. Eh, el secularismo, hermanos, viene de la palabra século, que significa como lo, 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 lo próximo, es el aquí, es el ahora, es el disfrutar del tiempo, de este momento. Y entonces, hermanos, estas personas que vivían en esta región, pues estaban dadas, hermanos, al mal, porque para ellos en eso consistía la vida, en disfrutar, porque después, hermanos, no había un futuro cierto, no había un camino seguro. Sin embargo, hermanos, aquí el apóstol Pablo comienza, hermanos, a hacer la predicación del Evangelio. Es Cristo el que se ha levantado de los muertos, es Cristo el que ha resucitado y que nos libra de la ira venidera. Porque eso es lo que les espera, hermanos, a esas personas que estaban en Tesalónica, la ira venidera de Dios. La ira por esa idolatría, la ira por estar, hermanos, en su concupiscencia y dar rienda suelta a los deseos más bajos y desordenados que podía haber. Y, hermanos, el centro del Evangelio, hermanos, es que Cristo, hermanos, rompió la autoridad de Satanás. Es Cristo el que ha quebrantado, hermanos, esa esclavitud en la que viven las personas. Por lo cual, hermanos, estas personas que vivían en idolatría se convirtieron a Dios. Ellos pudieron dejar, hermanos, a un lado todos estos cultos y pudieron venir al Dios vivo y verdadero. Porque la autoridad de Satanás ya está quebrada, hermanos. Ya no hay quien esclavice, ya no hay quien te ate a tener una vida, hermanos, de desorden, una vida desenfrenada, una vida centrada solamente en el aquí y en el ahora, sino que Dios nos da una esperanza, hermanos, que es su salvación, y por eso podemos esperar a Cristo, quien vuelve desde los cielos, hermanos. Él se ha levantado de entre los muertos y vuelve por su iglesia. Y este es el tema general de la carta. Cristo vuelve por su iglesia. No, no es como los otros ídolos, hermanos, no es como esos cultos donde no hay un destino final, un destino seguro, un camino cierto, no hay nada de eso. Pero en Cristo, hermanos, nosotros tenemos esperanza, hermanos, para poder tener una eternidad con Dios. Bien, hermanos, hasta aquí el primer capítulo a manera de introducción sobre esta carta de los tesalonicenses. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla, hermanos. Y quisiera saber, hermanos, si hay alguien que tiene fórum de este mensaje. Le agradezco a cada uno de los que están aquí, a Zuli, a Nati, a nuestra hermana Lisita, a Lili, también a Carlita, a Fernando, a Paco, gracias Paco, a Dani, a Carmen, a Lupita Batres, perdón, y a Ale también. Queridos hermanos, recordemos que el Evangelio es eso, la obra de Cristo. La buena noticia es que Cristo vino a morir por nosotros en esa cruz, en sustitución nuestra, para que nosotros no recibiéramos el pago justo de nuestras acciones, de nuestra vida vana, sino que Él llevó todo eso sobre sí mismo. Y al pagar por eso, hermanos, hay un intercambio. Nosotros somos comprados con esa sangre, pero Cristo nos da también su vida perfecta, su vida de integridad, de justicia, de santidad. Y somos libres de la culpa, hermanos, de esa culpa que la gente arrastra, hermanos, por la manera en que ha vivido. Eso, eso, hermanos, ha quedado atrás en el Evangelio. De modo, hermanos, que nosotros, como los tesalonicenses, podemos, hermanos, convertirnos de cualquier ídolo al Dios verdadero. Podemos salir de toda esclavitud, de toda religiosidad. Podemos salir, hermanos, de cualquier práctica, hermanos, que está en desorden y que va solamente encaminada al disfrute y al goce temporal, hermanos, para tener una eternidad con el Señor. Una vida, hermanos, que si bien, hermanos, también es temporal en esta tierra, pero es la puerta, hermanos, a la eternidad. Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos esa esperanza. Cristo vuelve
y vuelve para recoger a una iglesia que está, hermanos, preparada para él. Una iglesia, hermanos, que le espera, que le ama y que le anhela, hermanos. Bien, no sé si alguien tenga quórum o quiera comentar algo o tenga dudas acerca de este primer capítulo de la carta a los tesalonicenses.